Hola mis amores, ¿cómo estáis? Bueno, por fin tengo una muestrecita del nuevo perfume Angel Croisier año 2020. Bueno, gracias a una amiga tengo esta muestrecita, ya que no tengo por ahora, no tengo cerca un Corte Inglés, que es la primera tienda, cadena de perfumería que lo está vendiendo. Pero yo os diría que con calma, porque al final estos perfumes llegan a todas las perfumerías, así que poquito a poco. Vamos a ver sus notas y os cuento un poquito mis impresiones sobre él, ¿de acuerdo? Bueno, por cierto, precioso la nueva estrella de Ángel, muy bonita. A ver que no se me caiga la muestrecita. Muy bien, pues el mismo nombre, solamente que edición distinta. Estrella muy bonita de Ángel. Es un eau de toilette, es de un perfume del año 2020 y es de la familia floral frutal. Sus notas son néctar de higo, magnolia, pachulí, vainilla y praliné. Bien, tiene una intensidad media, más o menos, un poquito alta al principio, pero luego se queda en una intensidad media interesante. Sí, es cierto que tiene una estela bastante buena, grande, que se hace sentir perfectamente. Duración en torno a las 5-6 horas, que oye, siendo uno de toilette, está perfectamente. Ahora bien, antes de entrar a la percepción del perfume, os voy a ir a algunas consideraciones interesantes. Lo que nos solemos preguntar primero con respecto a las nuevas versiones de Ángel es, ¿se parece mucho al Ángel original? No, este para nada. Ya sea que te guste mucho Ángel o no te guste nada, no guarda nada de parecido con el perfume, sobre todo porque este perfume tiene una base muy importante de vainilla y de sus frutas y todo lo demás, pero prácticamente ese algo de Ángel no lo encontramos aquí. Es un perfume, no debemos comprarlo a ciegas, porque tiene dos aromas que por mi experiencia con vosotros sé muy bien que va a haber gente que les guste mucho, que no les guste nada. Uno, la vainilla. Hay personas que la adoran y hay personas que están cansadas de la vainilla y que no les gusta nada. Pues si no te gusta la vainilla, este perfume olvídalo. Y como segunda advertencia tenemos el higo. Es una fruta, no todo el mundo ha probado el higo, pero habrá personas que este aroma de esta fruta les guste mucho o que no les guste nada. Entonces, no lo compréis a ciegas. Pronto entrará en todas las perfumerías, probadlo antes, porque tanto la vainilla como el higo os pueden súper encantar o no gustaros nada. ¿De acuerdo? Yo os pongo primero la precaución, porque creo que es lo importante. Ya sabemos, hay aromas. Fijaros, el anterior a mí, el mango me súper encanta, pero sé de personas que detestan el mango y que ese perfume lo odiaban. Pues hay que tenerlo todito en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿con qué perfume nos encontramos? Es una delicia. Para mí me parece que es un aroma que es una auténtica delicia. Y si el año pasado nos preguntábamos a quién no le gusta comerse un buen mango, pues aquí, por lo menos en mi zona de España, donde tenemos muchas higueras, en verano me voy a dar un paseo por el pueblo y os voy a hacer un vídeo de las higueras donde están. Bueno, pues aquí se come mucho higo. Anda y que no nos gustan nada los higos maduritos. Por Dios, qué ricos. Pues este perfume está claro que si tiene un centro de aroma es la vainilla y el higo. Esto hace que sea un perfume con una vainilla muy dulce porque ese néctar de higo hace que prácticamente esa vainilla resulte prácticamente una vainilla acaramelada con su caramelito muy dulce. Y luego nos encontramos ese higo con la magnolia y con todo lo que tú quieras, pero que resulta un cremoso, una vainilla cremosa con higo. Es delicioso, es delicioso. Te lo pones y cuando yo lo voy probando el primer día digo, huele muy bien. El segundo día me lo pongo, digo, jolines, es que si es verdad que te lo pones y te dan ganas de ponértelo más y más y más porque es francamente delicioso.
Como os digo, no se parece al primer Ángel, no se parece a Ángel, no se parece al perfume del año pasado y no hay muchos perfumes parecidos porque el higo no es un aroma que podamos encontrar muchísimo en los perfumes. Sin embargo, aquí está muy bien integrado y hace que sea muy sabroso, siempre teniendo en cuenta los dos razonamientos anteriores de personas que pueden no gustarles. Pero me resulta muy rico, muy agradable, pero otra pequeña controversia. No me resulta un perfume veraniego, porque tiene tanta vainilla que no resulta fresco. Y dentro de esa vainilla, aunque sí que es un perfume que parece cremoso por ese caramelo que digo, el praliné, todo lo que queráis, pero le falta frescor para ser exactamente un perfume fresco, de verano, que te refresque. Probablemente este perfume con esta caramelosidad, esta tanta vainilla, en pleno verano con mucho calor va a haber personas que les agobie. Entonces, o lo utilizas en noches de verano o que ya lo probaremos porque desde luego es un perfume que yo sí quiero tener. Ya lo probaremos a ver qué tal funciona en verano, pero es que ahora mismo haciendo frío es un perfume que sienta bien. Entonces, yo os diría que muy veraniego no lo siento. Es muy agradable, es muy apetitoso y todo lo que queráis, pero súper veraniego no es. Como os digo, va a ser un perfume que no es para todo el mundo. Hay que probarlo, hay que sentirlo. Luego ya depende también los gustos con la edición anterior, si aún encontráis alguno o algo. A mí el perfume de mango fue una absoluta exquisitez. Y de mis tres favoritos, que son Ángel Fruity Fire, el Ángel Croisière 2019 y este sigue quedándose en tercer lugar. Si queréis comparación, me lo decís. Hago comparaciones con los otros perfumes sin problema, pero yo considero Ángel Fruity Fire para mí es un perfume que me da mucha positividad. Es lo que a mí me da. El mango de Ángel Croisière es una delicia, disfruto muchísimo de ese aroma de mango porque es una de mis aromas, de mis frutas favoritas. Y este es muy rico, es muy apetecible, por supuesto, pero probablemente no es el que gana para mí entre los demás. Hay gustos personales, por supuesto. ¿Merece la pena tener este si tengo alguna de las ediciones anteriores? Pues sí, si te gustan ese tipo de aromas, merece la pena porque el aroma es completamente distinto. Y como te vuelvo a decir, no vas a encontrar muchos aromas parecidos. Con vainilla hay 1000 millones de perfumes, pero con higo muy poquitos. Así que bueno, es una forma también de descubrir un nuevo aroma. No hay muchos perfumes con higo y va a ser interesante descubrirlo. Así que bueno amigos, pues una nueva creación de la casa Mugler, que desde luego pues, oye, cuestión de probarlo y cuestión de gusto. Sé que este perfume va a ser de los controvertidos. Hay que probarlo. Y bueno, eso también es la parte divertida que tiene la casa de Thierry Mugler, que saca unos perfumes que son o que los odias o que los amas. Así que bueno, pues nada, estaré esperando tu opinión de este perfume, que ¿lo odias o lo amas? Cuéntamelo que te estaré leyendo. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.